Bien, 8 de la mañana, 40 minutos. Le doy la bienvenida a la mesa de análisis. Me da mucho gusto saludarlos. A la académica Alba Celina Soto. Buenos días, Daniel. Buenos días. Al investigador Nicolás Pineda. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Gusto saludarlos a todo tu auditorio. Y vía telefónica está con nosotros el sociólogo y también académico, el maestro Aquiles Fuentes. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Hola, Daniel. Muy buenos días. Nicolás, Alba Celina. Mucho gusto en saludarlos. Buen día, Aquiles. Esto es la mesa de análisis de este lunes. LEC, Languages and Education Consulting, certifica tu dominio en el idioma inglés. Informes al 311-7230. Presenta la mesa de análisis aquí en Proyecto Puente. Bien, comenzamos con la mesa de análisis ya del lunes 8 de septiembre. ¿Cuál va a ser nuestro despegue? Nuestro despegue. Nuestro despegue, con que hay mucho que hablar. Es demasiado de lo que hay que hablar, pero como quisiera que la mayoría de los temas fueran noticias buenas. La semana pasada nos quedamos con cuál sería el mensaje del presidente ante la presentación de su segundo informe de gobierno. Pero nuestro panorama está muy empañado, nuestro panorama local, con la tragedia del río Sonora, que realmente es una tragedia y que han buscado muchos medios de minimizarlo y pretender ver de que esto se resuelve con poco dinero y en poco tiempo, cosa que es totalmente falsa. Las personas que saben de esto, que lamentablemente no pueden hacer una opinión pública porque en los lugares donde trabajan no se les permite, pueden comprometer algún interés particular, y esa palabra es clave, interés particular de la institución, pues no se atreven a decir cuál es la magnitud de este impacto. Pero yo quisiera ir más allá, al origen de todas estas cosas. ¿Por qué sucedió el mal manejo de parte de Grupo México de todas aquellas variables que debieran haber estado involucradas en su funcionamiento? Por falta de supervisión, por falta de que el Estado pueda ejecutar su función rectora, supervisora y de alguna manera correctiva cada vez que se infringiera alguna ley. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a vivir fuera de la ley. En esta semana también hizo una desafortunada declaración el presidente, desde mi punto de vista, de que la corrupción formaba parte, porque esa es la clave, la corrupción, formaba parte de la cultura de los mexicanos, cosa que algunos juristas muy prestigiados de inmediato pusieron el grito en el cielo y dijeron: de ninguna manera. No es parte de la cultura y no hay que tomarla así, sino que la corrupción forma parte, es el resultado de un mal funcionamiento del Estado de Derecho. Bien, ¿y a quién corresponde mantener el Estado de Derecho? A las instituciones públicas, desde la creación de las leyes y luego el respeto a las mismas. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo legislativo? Otro escándalo en el que se evidenció, aunque todos lo sabíamos, pero la evidencia no estaba tan manifiesta, se evidenció la compra de los votos para las reformas estructurales. Cualquier ciudadano con un mínimo de criterio diría: ¿tan malas así son? Que todavía después de que nadie gana más que ellos en este país, te tuvieron que dar una dádiva adicional para que aprobaras las reformas. Era la única manera en la que no existiera un solo voto de inconformidad, sobre todo priista. Es muy lamentable. Son compra de voluntades. ¿Qué es entonces lo que mueve la actuación de los políticos? La codicia. Y mientras sigamos entonces dentro de este camino, no vamos a acabar con la corrupción, no vamos a acabar con los problemas estructurales de este país, con la gran pobreza, que al parecer a nadie preocupa, y que el nuevo programa, al que se le están etiquetando 70,000 millones de pesos, ¿por qué vamos a pensar que va a servir? Con una burocracia tan grande, pensando únicamente en cuánto les va a tocar de la tajada del pastel. Hasta aquí la quisiera yo dejar de momento, porque somos tres académicos con este denominador común también. Muy bien. Maestro Nicolás. Bueno, pues estos días se cumple ya un mes de que estalló la noticia del río Sonora y del derrame tóxico de este ácido sulfúrico y de metales pesados, etcétera, ¿no? Yo quisiera hacer una especie de evaluación o un estado de cuenta de cómo
no tanto de la situación en sí de la contaminación o del impacto ambiental, sino de cuál ha sido la respuesta de nuestras instituciones, ¿no? Tratar de... y veo, bueno, quisiera dejar sentado un dato, ¿no? Y lo acaba de decir aquí, lo acabo de escuchar de la presidenta de Huepac, creo que era, sí, que dice, no tengo ninguna información escrita concreta. Todos, lo oí hace más de una semana en otro alcalde, creo que era el de Ures, que decía, dimes y diretes, hay todo lo que quieras, pero no tengo ningún dictamen escrito, ¿no? Primero, entonces yo quisiera dejar sentado este problema de falta de información concreta, técnica, profesional, confiable, independiente, ¿no? Y ahora, yo me voy un poquito más allá. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un marco legal que yo considero que no, precisamente hablando de ya, tomando un poco del Estado de Derecho que me menciona la maestra Albacelina, que no ha operado aquí como debiera de haber operado, que es todas las emergencias o la ley de protección civil, que incluso ha funcionado muy bien en algunos huracanes. Yo los vi trabajar en Guaymas, los vi trabajar por allá en Álamos anteriormente. Claro, eran huracanes, eran cuestión de minutos, de horas, y bueno, y trabajó en básicamente gente técnica de las instituciones. En este caso debió de haberse conformado también un comité de protección civil con instituciones federales, estatales y municipales, donde se conformaran en una especie de órgano rector o director de la situación y emitieran boletines, así como cuando dicen el huracán Norbert pasa de 3 a 4 y bueno, fulanas poblaciones hagan esto y se interrumpe la navegación. Claro, es otro tipo de emergencia, pero en este caso la sequía también es parte de los que vienen considerados, perdón, no la sequía, la emergencia que hubo en el río Sonora, también es una emergencia de protección civil. Sí. O sea, los gobiernos están para proteger a los ciudadanos, a la sociedad civil. Entonces debió de conformarse. ¿Y qué hemos visto? En vez de que haya una cooperación, lo que ha habido es una competencia, una carrera. Muchas veces decirte, hazte un lado que yo voy por aquí. Y lo que hemos visto es que se estorban y no trabajan para la protección civil. Han estado trabajando para sí mismos, para decir, yo llegué primero y aquí tómeme la foto, y bueno, y aquí está mi programa, y aquí está mi acción, y aquí están las pipas, y aquí está esto, pero, entonces, es inevitable que esto adquiera un sesgo político, pero no le hemos visto el necesario ingrediente técnico, ¿no? Todas las instituciones que participan, y ha habido incluso ruedas de prensa de todas las dependencias federales, en alguna vez, al mismo tiempo que el gobierno del estado se iba a Ures o a Río Sonora a hacer otro programa diferente, y bueno, y los presidentes municipales andan haciendo su propia lucha, y por otro lado instituciones, algunas de ellas académicas como el CIAD, están haciendo un esfuerzo muy valioso de subsanar vacíos técnicos que hay en esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cualquiera puede decir cualquier cosa, desde que está totalmente inocua el agua hasta que está totalmente contaminada, y con todos los puntos intermedios, pero y nos ha faltado una cabeza, una dirección. Entonces, yo esto lo atribuyo, hay un problema de coordinación interinstitucional, intergubernamental, que haga cabeza, y bueno, afortunadamente aquí ahora los 7 presidentes municipales están integrando, pero eso debió ser desde el principio, entre los 3 niveles de gobierno, e incluso con asociaciones de la sociedad civil como instituciones académicas, Colegio de Químico-Biólogos, ecólogos, ambientalistas, la UES, que tiene una escuela de estudios ambientales, y no sé, en algunos casos se usa cosas como Cruz Roja, etcétera, bomberos, ¿no? Porque era cuestión de protección civil, y eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto es un tropel de cada quien decir, aquí estoy yo, y cada quien hace lo que él considera, y no ha habido una acción conjunta.
Y eso le ha perjudicado mucho a Río Sonora y a la sociedad. Es como una carrera de obstáculos. Ese es el saldo que yo saco en este mes, ¿no? No sé si todavía sea tiempo de que se integren, trabajen de manera coordinada, saquen boletines conjuntos. Todo el mundo dice, alguien me había dicho, es que ya están publicados los análisis químicos de los pozos. No sé dónde están. No aparece por ningún lado, ¿no? No, o simplemente que no nos den todo porque yo no soy químico. A mí si me dicen partes por millón de cadmio en el agua, algo así. Yo quiero saber si están sobre la norma, están debajo de la norma, y si el agua es confiable o no es confiable, si es confiable para el ganado, si es confiable para la agricultura, y si es básicamente para el consumo humano. Entonces, y muchos han corrido luego a atacar. Digo, no está mal, yo no me pongo eso, pero no es el Grupo México el único problema, ¿no? Claro, hay que prevenir a futuro, hay que cambiar el marco legal, pero la acción que se ha visto este mes, yo la he visto totalmente en tropel, en desbandada. Muy bien, maestro Aquiles Fuentes, ¿cuál es su opinión al respecto? Fíjate que en las naciones más prósperas, que tienen más estabilidad en su crecimiento económico, existe una gran capacidad del Estado para regular, supervisar y parar en seco los excesos de las grandes empresas y de los grandes magnates. Se apoya muchísimo la organización de la sociedad civil, que tiene también muchas maneras de manifestarse y que genera también una gran presión mediática, y se apoya también en la libertad de los medios, que muchas veces son los que ayudan. No es tan exitoso, siempre hay que ver el desastre petrolero del Golfo de México, donde la comunidad internacional ha concluido que las grandes petroleras salieron bastante impunes de este asunto, a pesar de que le tuvieron que invertir miles o cientos de millones de dólares al error que tuvieron. Y aquí yo siento que estamos frente a un problema donde tenemos leyes insuficientes y tenemos un Estado políticamente incapacitado, pero históricamente, para hacer esa supervisión del trabajo de las empresas, tanto públicas como privadas, sobre todo en el tema ambiental, en el tema de la sustentabilidad. Y aquí lo estamos viendo quizás nuevamente. Al principio Semarnat y Profepa levantaron mucho el discurso de que gracias a las reformas en materia ambiental ahora podía haber mucho más sanción y mucho más presión a la empresa, pero estamos viendo que sigue siendo demasiado insuficiente, que hace falta más. Y esto es crucial porque técnicamente es un problema de gobernanza, Es decir, si el poder del Estado es rebasado, estamos en un problema verdaderamente serio, pero también acabamos de aprobar una reforma energética, una reforma en telecomunicaciones, una reforma de competencia económica, una reforma financiera, que están dando a la empresa un lugar central, todavía más central en el desarrollo de la economía mexicana. Este problema que estamos viendo en Sonora es un problema nacional de primer orden. Y estoy completamente de acuerdo en lo que dice Nicolás. Hay una descoordinación, hay una falta de atención en términos de coordinación a todo esto que está ocurriendo, y ese es otro problema que sí lo podemos ver un poco más en la lógica local. Ahora bien, ahorita es 8 de septiembre, el sábado se cumplen 5 años de que inició este gobierno de la alternancia, y el tema que ha sido transversal durante estos 5 años y que ha comenzado a generar un gran costo, la forma en que se determinó solucionarlo, la palabra central es agua. Es agua. Habrá más agua en algunas zonas, pero hay mucho más conflicto, hay mucho más dificultad, hay mucho más descoordinación, hay mucho más dificultad para que el agua haga de Sonora una comunidad fuerte, unida, enfocada hacia un solo objetivo. Al contrario, me parece que estamos dividiéndonos más y más y más y más con este tema, y lo que encontramos es que ya cada instancia de poder está agarrando su mecatito y cada quien trae sus noticias. El alcalde de Hermosillo, que está diciendo que cierra pozos por prevención, que puede que estén contaminados pero que no están contaminados, los 7 alcaldes que se asocian, el gobierno del estado que dice que se va a ir a poner frente a la REA para cobrarle lo que se gaste, el gobierno federal actuando a nivel de sanciones a Grupo México haciendo lo que se le pega la gana,
la sociedad civil bastante descoordinada, con poca presencia, los medios con 50 discursos diferentes. Tenemos un escenario que es muy complicado en todo esto. Entonces, a este derrame tóxico tiene muchos colores. Esos colores los vemos en los medios, los vemos en la opinión pública y lógicamente en el análisis, ¿no? Como en este momento aquí en la mesa, y que nos afectan, y nosotros como sociedad creo que también hemos faltado. Me siento un poco como en aquella situación del terremoto del 85, que el gobierno no aparecía por ningún lado, ¿no? Aunque creo que hago una comparativa ahí histórica. No, es que aquí sí aparece, Daniel, aparece con muchos escándalos. Sí, aparece peleándose. Aparece peleándose y parece una carrera de obstáculos entre ellos, ¿no? Como decía hace un momento. Perfecto. Bueno, se nos termina el tiempo. Tenemos así como que 15 segundos para cerrar cada quien. Para cerrar, lamentablemente lo que hay detrás de todos estos problemas son intereses particulares. No se ha superpuesto el interés de la población, de la ciudadanía, y creo que por allí va a estar la solución, porque estamos rebasados. Las instituciones están rebasadas. Yo no veo más solución más que la coordinación, pero de los ciudadanos. Van a tener que emerger nuevos mecanismos de coordinación entre nosotros a partir de universidades, de organismos de la sociedad civil, y que podamos hacerle con otra prestigio, dijéramos, moral, que podamos hacerle frente. Perfecto. Maestro Pineda. Yo volviendo un poquito al tema, pues evaluando este mes, lo que he visto yo es una falla institucional, ¿no? Y parodiando un poquito lo que tú acabas de mencionar, de que tiene muchos colores, no debiera de ser. Es como si la Cruz Roja, bueno, que es roja, dijera, si hay un accidentado azul no voy, y si es rojo sí voy, o algo así, o tricolor, o amarillo, o cosas así. Estamos en una emergencia y era una cosa de protección civil. Entonces, en el corto plazo hubo una falla institucional de descoordinación, de que no se actuó con la coordinación y una autoridad requerida. En el mediano y largo plazo estoy de acuerdo, eso debe de ser una parteaguas donde haya una modificación al cambio institucional. Todos como sociedad hemos aprendido a valorar más las cuestiones ambientales. Hay que bajarle una rayita a las prioridades esas económicas, que a veces de la inversión extranjera les damos cualquier cosa a cambio de que nos traigan unos milloncitos de dólares a invertir, de dudosa productividad y de dudoso arraigo, ¿no? Que eso sí, muy golondrinos o sopilotes, dicen en Argentina, ¿no? Algo así. Fondos sopilotes y demás. Maestro Aquiles Fuentes. Viene mucha inversión federal, mucha inversión pública, mucha inversión privada de grandes proyectos a Sonora. Necesitamos que la supervisión y la capacidad política del Estado esté con muchísimo más capacidad para que toda esa inversión nos ayude y no nos genere perjuicios como el que estamos viendo ahorita. Perfecto, pues yo le quiero agradecer a la maestra Albacelina Soto, también al maestro Nicolás Pineda, igualmente al maestro Aquiles Fuentes por su participación este lunes aquí en la Mesa de Análisis. Pues gracias. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Buenos días. Ya nos despedimos, 8 de la mañana ya con 58 minutos. Mañana Luis Alberto Medina, titular de este espacio, aquí a través de Estéreo 100. Se despide de ustedes Daniel Ríos. Buenos días y sigan con la programación de Estéreo 100.